Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en unas ideas muy interesantes sobre inteligencia emocional y madurez. Vienen del libro The School of Life and Emotional Education de Alain de Botton. Un material muy rico, la verdad. Totalmente. Y la pregunta que lanza de entrada es, bueno, potente. ¿Cómo puede ser que la educación formal nos prepare para tantas cosas, pero nos deje tan, digamos, desamparados con nuestras propias emociones, con nuestra mente? Sí, es una pregunta clave. ¿Será que no se puede enseñar? Bueno, el texto sugiere que no se pueda, sino que hemos priorizado otra cosa. Una visión más romántica, quizás. ¿Romántica en qué sentido? En el sentido de valorar la intuición, lo espontáneo, por sobre la razón aplicada a cómo nos sentimos. Pero claro, esperar que cada generación descubra la psicología desde cero. Es como pedirle que reinvente la física cada vez, ¿no? Exacto. Un poco ineficiente. Y a veces doloroso también. Sin duda. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues explorar un poco qué es esto de la inteligencia emocional realmente. Ujú. Y cómo nos marca el pasado. Y sobre todo, ¿qué herramientas podríamos tener o usar para navegar mejor, ¿no?, nuestro mundo interior y las relaciones con los demás? Perfecto. Vamos a desglosarlo. Empecemos por el término, inteligencia emocional. Suena un poco raro al principio, ¿no? Como que inteligencia es una sola cosa más lógica. Claro, se asocia más a lo académico quizá. Pero aquí se habla de un abanico de habilidades. Conocerse a uno mismo, comunicarse, leer a los otros, paciencia. Y fíjate que dice algo potente. El amor es una habilidad, no solo un sentimiento que te cae encima. Eso, que se desarrolla. Y subraya que la falta de estas habilidades no es algo menor. No, para amadas. Lo pone como raíz de muchos problemas personales y hasta sociales. ¿Y cómo se conectaba esto antes? Menciona las religiones, ¿no? Sí, que históricamente ofrecían esa guía. Cómo vivir, la ética, el sentido de comunidad. Y que cuando pierden peso, se pensó que la cultura tomaría el relevo. La cultura. ¿Te refieres al arte, la filosofía? Exacto. El libro da ejemplos hasta arquitectónicos, curiosos. La sala de lectura del Museo Británico, dice, tiene la misma circunferencia que San Pedro. O el Rijksmuseum, diseñado casi como una catedral laica. ¡Qué dato! O sea, la intención era que los museos fueran las nuevas catedrales. Esa era un poco la idea, sí. Pero bueno, no funcionó exactamente así. La cultura se volvió más académica, de archivo. Menos un lugar para el consuelo o la guía del alma, digamos. Justo. Si hoy vas a un museo buscando eso muy directamente, quizá te miren raro. Y ese espacio para la educación emocional quedó medio vacío. Y ahí, según el autor, es donde entra la autoayuda, que tiene mala fama, a veces con razón. Sí, hay de todo, claro. Pero la necesidad de fondo, buscar consuelo, guía emocional, es válida. Dice que hasta Aristóteles o Séneca escribían lo que hoy llamaríamos autoayuda. Exacto. El problema no es el concepto en sí, sino a veces cómo se ejecuta hoy en día. Ahora, hay un concepto que me pareció fascinante: acrasia. ¿Ah, sí? Esa sensación de saber perfectamente lo que uno debería hacer, pero no poder. ¿Te suena? Uf, ¿a quién no? Es esa debilidad de la voluntad, ¿no? La desconexión entre saber y hacer. Exacto. ¿Y qué propone el libro para combatirla? Dos cosas que quizás hemos olvidado un poco: el arte y el ritual. Interesante. El arte no solo como algo estético. Claro. Pone el ejemplo de Botticelli, su Madonna del libro. No era solo belleza, era para inculcar valores, el cuidado, la reflexión, como si la belleza ayudara a que el mensaje penetre. Mm, una herramienta educativa en el fondo. Y los rituales, no para aprender algo nuevo, sino para reforzar lo que ya sabemos, pero olvidamos. La repetición estructurada, con ceremonia. Quizás sí los descartamos muy rápido al secularizarnos. Perdimos algo ahí. Y hablando de entendernos, una idea central para la madurez, según esto, es captar cómo el pasado sigue vivo en nosotros. Fundamental. No somos una hoja en blanco. Heredamos una historia emocional compleja. Menciona las pruebas psicológicas, ¿no? Como las manchas de Rorschach o el TAT. Sí, esas imágenes ambiguas. Lo que uno ve o interpreta. Dice más de uno mismo que de la mancha. Exactamente. Proyectamos nuestra historia,
nuestros patrones internos. Y parte clave de esa historia son las heridas primarias, las de la infancia. Claro, porque de niños somos muy dependientes, muy vulnerables. Incluso con padres bien intencionados, pueden pasar cosas que nos marcan. Una discusión fuerte entre ellos para un niño puede ser el fin del mundo. O cosas que parecen pequeñas desde la perspectiva adulta. Y esas heridas, dice, nos llevan a generalizar. ¿Cómo? Pues si tuviste un padre impredecible, quizá desconfías de la cercanía en general. O una madre emocionalmente distante te puede llevar a evitar la intimidad después. Es como si viéramos la vida actual con unas gafas teñidas por el pasado. Algo así. Y claro, mirar ese pasado duele, incomoda. Por eso lo evitamos. ¿De qué maneras lo evitamos? Menciona algunas. Sí, por ejemplo, idealizando la infancia, recordando solo las fotos sonrientes, olvidando las tensiones. O adoptando solo la visión adulta. Ese berrinche era una tontería, sin ver el miedo o el cansancio del niño. O usando el sentido común para decir, esos son tonterías psicológicas. Exacto. Descartando la complejidad. Bueno, entonces, si el pasado nos marca tanto, ¿qué hacemos? El libro habla de herramientas y cualidades para construir más salud emocional. Sí, dedica bastante a eso. Empieza por describir cómo sería una infancia que siente buenas bases. ¿Qué elementos destaca? Varios. Por ejemplo, recibir amor incondicional al principio. Sentirse como realeza para luego poder aguantar la vida normal, dice. Curioso. ¿Qué más? El beneficio de la duda. Que interpreten tus errores de niño con simpatía. La consistencia en el cuidado es clave. Y algo fundamental. Aprender que las cosas se reparan. La resiliencia, exacto. Que una pelea no es el fin. Que se puede sobrevivir a las tormentas, como los barcos en esas pinturas que menciona. Y aceptar que los padres, y todos, somos una mezcla. Nadie es perfecto. Ni bueno ni malo del todo. Eso es. Y ya pensando en la adultez, resalta habilidades como el autoconocimiento, obvio, pero también la franqueza. Ser sincero. Más bien, poder admitir verdades incómodas sobre uno mismo. Y la comunicación, poder decir lo que necesitas o te decepciona con calma, intentando enseñar, no solo atacar. Y aquí entra la psicoterapia, ¿no? Como una herramienta moderna clave. Sí, la presenta como una tecnología para la mente. Hace una analogía curiosa, como un cuchillo que suple la falta de filo de nuestros dientes. ¡Ja! Me gusta. ¿Y qué ofrece la terapia? Un espacio para ser totalmente honesto, sin miedo a quedar mal. El terapeuta da perspectiva, normaliza tus rarezas porque ha visto mucho, ofrece bondad, que da valor para mirar lo feo. Y escucha de verdad, ¿no? Que ayuda a ordenar el caos interno. Fundamental. Y diferencia algo importante, entender el pasado con la cabeza y entenderlo con las tripas, emocionalmente. No basta saber que tu infancia fue dura. No, a veces necesitas volver a sentir algo de eso, en un lugar seguro, para librarte. Como vivir la novela de tu vida, no solo leer el resumen. Y ahí menciona la transferencia. Sí, que la relación con el terapeuta se vuelve un laboratorio. Sin querer, le pones encima patrones de relaciones viejas, con tus padres, por ejemplo. Y eso permite verlos en vivo y en directo. Y trabajarlos, empezar a cambiarlos conscientemente. ¡Qué potente! Y hablando de dinámicas internas, también habla de las voces interiores. Esos jueces que llevamos dentro, ¿no? Los que nos critican o nos alientan. Exacto. Y dice que vienen de las voces importantes de fuera que internalizamos, padres, maestros. Ujú. Y que para cambiarlas no basta pelearse con ellas. Hay que buscar activamente voces externas más amables y ser uno mismo un mejor amigo interno. Aplicarnos esa compasión que a veces solo damos a otros. Justo. Otra herramienta que propone es la meditación filosófica. Parar un momento cada día y preguntarse, ¿qué me preocupa? ¿Qué me molesta? ¿Qué deseo? Como descifrar el mensaje de las emociones. Sí, como Rilke con la escultura esa que le dice, debes cambiar tu vida, entender qué nos piden nuestras emociones. Me gusta también la idea de buscar una normalidad más normal. Quitarle vergüenza a nuestras rarezas. Confesar más la envidia, la inseguridad, lo complejo de nuestra sexualidad. Y reinterpreta las crisis, los breakdowns. No como locura. No, solo a veces como intentos desesperados, pero quizá necesarios de la mente, para forzar un crecimiento que estábamos evitando. Y para las relaciones, introduce dos conceptos que me parecieron muy útiles. El primero, la caridad de interpretación. Ah, sí. Mirar al otro incluso cuando nos irrita con generosidad. Pensar qué puede haber detrás.
Dolor detrás de la rabia, miedo detrás de la prepotencia. Exacto. Y eso conecta con lo del fracaso trágico, ¿no? De la tragedia griega. Que se puede ser bueno y fracasar igual. Sí, no todos los que fallan son perdedores. Muchos merecen compasión, no juicio simplista. Y la otra idea, la debilidad de la fortaleza. Que cada virtud tiene su sombra. El organizado es inflexible, el espontáneo caótico. Aprender a perdonar eso, en nosotros y en los demás. Entender que a veces la gente es mala porque sufre, como el león con la espina clavada. Eso cambia mucho la perspectiva, ¿verdad? Desarma el juicio rápido. Totalmente. Y esto lleva a repensar cómo nos relacionamos. Contrasta la franqueza total con la cortesía. Y no defiende la hipocresía, sino un realismo. La persona cortés sospecha de sus propios impulsos oscuros y protege a los demás de ellos. Asume que el otro es frágil. Necesita reconocimiento, no solo dinero en el trabajo. Es cauta con sus juicios. La cortesía y la diplomacia, dice, son respuestas lógicas a lo complejos que somos. Saber decir, saber callar, saber dar seguridad. Habilidades clave. Y ya metidos en relaciones de pareja, lanza una crítica fuerte al guión romántico. Sí, ese del flechazo, el alma gemela que te entiende sin hablar, el fin de la soledad. Que te acepta tal cual sin necesidad de cambiar nunca. Dice que ese ideal, tan bonito en las películas, en la vida real es una receta para el desastre, básicamente. Propone una visión alternativa, la clásica. más realista. Mucho más. El amor requiere habilidad, no solo chispas. Hay que hablar de dinero, de sexo, de problemas. Aceptar las fallas del otro con humor. Entender que cambiar y crecer juntos es parte del trato. Y que una pareja no puede dártelo todo. Exacto. Aborda también los patrones de apego, ¿no? El evitativo, el ansioso. Sí, y los conecta con esas heridas de infancia. Si la cercanía te dolió o fue incierta. Luego la buscas o la evitas de formas complicadas. A veces la rabia o el control son pedidos torcidos de cariño. Sugiere interpretar al otro con el modelo infantil, asumir cansancio o miedo antes que maldad. Reduce mucho la tensión, ¿no? Y defiende algo que suena fuerte. Querer cambiar al otro. Polémico. ¿No se supone que hay que aceptar al otro tal cual? Bueno, él argumenta que ayudarse a evolucionar es parte del amor. El problema es cómo lo hacemos. Que somos malos maestros, histéricos, inoportunos. Y malos alumnos. Defensivos, nos cerramos. El nagging, esa insistencia pesada, es el resultado de esa falla. Solo funciona la invitación amable. Hablando de temas delicados, también cuestiona la supuesta liberación sexual. Sí, dice que hablamos más de sexo, pero seguimos llenos de vergüenza. Y la idea de que debería ser simple y natural nos presiona más. Afirma que todos somos raros sexualmente, comparados con un ideal de normalidad que no existe. Y cita a Proust, qué interesante, sobre el deseo de profanación. ¿Qué significa eso? No que odies al otro, sino una búsqueda extrema de aceptación total. Ser querido incluso por tus partes más oscuras o peculiares. Que te quieran a pesar de todo. ¡Wow! Profundo. ¿Y sobre las infidelidades? También tiene una mirada distinta. Critica esa visión de que siempre es el fin del mundo, la traición absoluta. Dice que una infidelidad raramente empieza cuando se conocen los amantes. Empieza antes. Mucho antes. En las grietas de la pareja. Falta de conexión, discusiones que no se resuelven, falta de ternura, de curiosidad erótica. El detective celoso busca en el móvil, pero debería mirar años atrás en la relación. Exacto. Y analiza por qué discutimos tan mal. ¿Por qué? Porque no sabemos qué nos pasa realmente. Tenemos miedo a hablar, esperamos una armonía irreal, nos ponemos muy ansiosos. Todo eso crea un caldo de cultivo. Un estado de vulnerabilidad. Fascinante y un poco inquietante. Hacia el final, el libro da un giro curioso. Presenta el pesimismo como fuente de calma. Es una contradictorio, ¿no? Pero la idea es, si aceptas que la vida, el trabajo, las relaciones siempre van a tener problemas, Te agitas menos, bajas las expectativas irreales. Exacto. La ansiedad, en cambio, a veces viene de ver demasiado claro lo frágil que es todo. resalta también la necesidad de estar solos para procesar. Sí, la soledad como espacio necesario. Y la idea de contemplar lo inevitable, como las hojas que caen, las mareas. Envejecer, enfermar, morir, ser incomprendidos, son parte del paquete. Aceptar eso le quita amargura a la lucha. Introduce lo sublime de Kant. Contemplar la inmensidad, ¿no?
el cielo estrellado, el mar. Y sentir nuestra pequeñez. No para humillarnos, sino para consolarnos, poner los problemas en perspectiva. Y vuelve a contrastar el espíritu romántico con el clásico. El romántico valora la intuición, la emoción pura, el idealismo. El clásico, la razón, el análisis, el realismo sobre nuestras sombras, el humor, la ambivalencia. Y nos invita a inclinarnos más hacia el clásico para navegar mejor. Me encantó la anécdota de la piña. Pensar que valía una fortuna y ahora casi nada. Y el sabor es el mismo. Cambió nuestra actitud, no la fruta. Tendemos a valorar lo caro y despreciar lo común. Perdemos el asombro. El arte, como Cézanne pintando manzanas, nos recuerda apreciar lo que ya tenemos. Somos más ricos de lo que creemos si valoramos lo accesible. Y ligado a eso, el imperfeccionismo, el kintsugi japonés, Reparar lo roto con oro, resaltando la cicatriz. ¡Qué hermoso! o los pintores que ven belleza en lo real, no en la postal perfecta. Podemos aprender a amar lo imperfecto si se nos presenta con encanto. El arte también como consuelo. Ver el dolor universal reflejado nos eleva. Y la cultura como antídoto a la soledad. Los libros, la música, son como amigos que nos entienden a través del tiempo. Formamos nuestra tribu. Finalmente, resume los rasgos de la persona sabia. Consciente de la locura propia y ajena, con humor, cortés, con autoaceptación, capaz de perdonar porque entiende el dolor detrás, resiliente y que ama la calma. ¡Qué recorrido, eh! Denso pero lleno de pistas, de ideas para pensar. Desde las heridas de niños hasta la cortesía, o cómo mirar una piña. Sí, y quizás lo que queda resonando es que esto de la educación emocional no es como un curso que terminas y te gradúas de maduro. No hay un diploma final. Para nada, es un camino constante, un proceso, un conjunto de habilidades que se practican, se pierden, se recuperan. Tal vez la meta no es dejar de ser ese adulto a medio hacer que a veces sentimos ser, Sino, sino aprender a hacerlo con un poco más de sabiduría, de compasión con uno mismo y con los demás, con más habilidad para conectar, aceptando que somos imperfectos y los demás también. me gusta eso. Y quizás, para quienes nos escuchan, queda una pregunta en el aire. Si esto es una habilidad que se cultiva, Ujú. ¿cuál podría ser un siguiente pasito, pequeño, quizás incómodo, pero valioso en ese cultivo personal? Inspirado por algo de lo que charlamos hoy, Buena pregunta para seguir masticando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis.